viernes aquí en Fuerte y Claro. Llegamos al final de la semana, mi querida Valeria Coca. Querido Switcher, ¿cómo están? ¡Feliz viernes! Hola Manu, por fin de semana, por fin vamos a descansar. Por acá las chicas, los chicos ya estamos listos para iniciar hoy día. ¿De qué vamos a hablar, Manu? Cuéntame. Si es que la política peruana nos permite descansar, porque tú sabes que en este país todos los días suceden cosas. Hoy hay que hablar de un tema que a mí personalmente, francamente, me tiene indignada, que se suma a una ya larga lista de designaciones cuestionadas de diversos ángulos en cargos públicos. Bueno, principalmente lo que ha sucedido en la Sutran. Ayer, Presidencia decidió remover a la superintendente de Sutran, que no tenía ni siquiera 4 meses en el cargo, pero esta no es per se la noticia. La noticia es a quién ha designado. Hoy, a través de una resolución, se ha formalizado la designación de Gilmer Álvarez Zapata, un personaje que tiene un rosario de denuncias previas, según consta en registro del Ministerio Público. Las que en particular llaman la atención están relacionadas, por supuesto, con temas de malversación de fondos, de mal uso de recursos públicos y, esto es muy importante, denuncias de violencia contra la mujer. Tengo aquí un pequeño conteo, ¿vale?, de la cantidad de denuncias que tiene registradas formalmente. Solo voy a contar en las que figura como imputado. Acá son en diversos distritos fiscales. El primero es en Lima, en la que tiene una, en la que fue imputado por abuso de autoridad, mientras, recordemos, ha ocupado también otros cargos públicos. Luego en el distrito fiscal de Junín, donde tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 denuncias en este distrito fiscal. Entre los delitos principales resalta estafa, sustracción a persecución penal, abuso de autoridad, usurpación de funciones, estafa nuevamente, abuso de autoridad, violación de la presunción de veracidad, actos de conversión y transferencia, usurpación, y hay una importante aquí, maltrato físico dentro de la ley de violencia familiar. Una más en el distrito de Lima Norte, también tiene, y van sumando 12 con esta, 13 denuncias, una contra la vida, el cuerpo y la salud, y la que estamos viendo resaltadas en este momento abajo, lesiones leves, agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Y tiene otras más aquí en el distrito fiscal de la Selva Central. Con esta suman 14, 15, 16 y 17 denuncias. 17 denuncias que pueden ser verificadas en su contra en la data del Ministerio Público. Aquí hay abuso de autoridad, peculado de uso, abuso de autoridad, coacción y nuevamente peculado de uso. Partiendo de ahí, ya la situación es suficientemente grave, porque no creo que sea necesario explicar por qué una persona que cuenta con esta cantidad de antecedentes no tiene legitimidad alguna para asumir un cargo público. ¿Quién designa este cargo, el superintendente de Sutran? Directamente lo hace el presidente de la República junto a el ministro de Transporte. Y este cargo es sumamente importante, sobre todo en este momento que estamos atravesando de constantes paros de transportistas, porque va a tener gran injerencia y una labor importante en las negociaciones. Vamos a entrar a hablar un poco sobre este tipo de denuncias, porque francamente yo tengo aquí los partes policiales y es indignante que para ocupar un cargo público nada de esto importe. Que una mujer, que la expareja de este sujeto haya denunciado 1, 2, 3, 4 y 5 veces, al Estado no le importa. Ese es el mensaje que nos está diciendo, que nos está lanzando a nosotras las mujeres. No importa cuántas veces denuncies, tu agresor puede llegar incluso a ocupar un gran cargo, un cargo de alta jerarquía en el Estado. Las denuncias, lo que relata cada una de estas, es sumamente doloroso y con el debido cuidado y respeto a la víctima, me gustaría que repasemos, porque es deber nuestro informarlo y es derecho de los ciudadanos saberlo,
¿De qué es lo que acusa a su expareja, quien actualmente ocupa el cargo de superintendente de la Sutran? Primero, cuando aún eran una pareja de esposos, tipificación del delito por daño psicológico, y ella señala: él es muy controlador, constantemente utiliza palabras soeces y me insulta. Si la denunciante se demora a llegar a su domicilio, empiezan los problemas. En forma constante, la amenaza de que si le pone una denuncia, que se atenga a las consecuencias porque le puede pasar algo, siendo esos los motivos por los que anteriormente no lo ha denunciado. Aquí aún eran pareja. Siguiente, 5 de noviembre del año 2015. Deja constancia de que está abandonando, hizo retiro forzado del hogar, llevándose consigo a su menor hijo, pues viene sufriendo maltratos psicológicos por parte de su esposo, además porque la amenazó que si lo denunciaba atentaría contra ella. Segunda denuncia ante la que no se hizo nada al respecto. Ya había una denuncia previa, ojo, de violencia psicológica y de amenazas contra su vida. 3 de febrero del 2016, en el distrito de San Miguel, refiere que fue agredida por su esposo, Gilmer Álvarez Zapata, quien de una cachetada en el rostro y empujándola ingresó a la fuerza a su domicilio. ¿Qué señala el actual superintendente de Sutran, Gilmer Álvarez, con respecto a esta denuncia? No niega que hubo lo que él llama un altercado, pero dice que al momento de ingresar a su domicilio se dio con la sorpresa de que su esposa había cambiado la chapa del departamento, no permitiéndole el ingreso. Evidentemente, al sentirse, tal y como ya había retratado a las autoridades en estas denuncias que no quedaron en nada, intimidada, amenazada, su vida y la de su hijo expuestas y en peligro. Siguiente denuncia, año 2019. Actos de violencia psicológica por parte de su esposo, Gilmer Álvarez Zapata. Dice que la violencia es constante y el último suceso se dio en circunstancias que se encontraba transitando. Su esposo se le acerca de manera sorpresiva y le dijo: no te voy a dejar ser feliz nunca. Voy a contratar un sicario para que te mate. Y fue que forcejean y los transeúntes, ojo, de este episodio de violencia hay testigos, están aquí en el parte policial, consta que los transeúntes declararon que empezaron a decirle déjala, déjala, motivo por el cual la denunciante aprovecha y logra retirarse del lugar dirigiéndose a su domicilio y encerrándose. Una mujer que ha declarado ante las autoridades en diversas ocasiones sentirse expuesta, atemorizada, con terror de lo que pueda hacer con su vida y la de su hijo. Este sujeto, su ex esposo, quien ya la ha amenazado de muerte, según consta aquí en el parte policial. Todo esto, lo que hemos relatado, es información que la tienen, que está en el poder de las autoridades. Y no solo ninguno de los casos prosperó, no solo ninguna de las denuncias llegó a formalizarse con alguna sanción impuesta para Álvarez Zapata, sino que además ha logrado obtener un cargo de gran envergadura y el presidente José Gerí, junto al ministro de Transportes, le han dado la venia, el aval para ocupar un cargo importante que se va a pagar con nuestro dinero y que además, nuevamente, legitima desde el Estado la violencia de género. Vale, no es el único caso, lamentablemente, son diversas las personas o los nombres de personas que ocupan cargos desde el Estado y que tienen denuncias previas de violencia de género. Vamos a empezar, por ejemplo, por Ernesto Álvarez, quien es el presidente del Consejo de Ministros. Es una larga lista, la verdad, aquí. Recordemos que dentro de las 6 acusaciones que registra en el Ministerio Público, 2 de estas fueron investigaciones por presunto abuso sexual que databan del año 2016. Ambas han sido archivadas, sí, es correcto. Sin embargo, no deja de ser una persona que ocupa el cargo de mayor confianza del presidente y que tiene en su haber no una, sino 2 denuncias por el presunto delito de violación sexual y secuestro. Siguiente,
y este es un actual ministro, no sé si lo tienes por ahí, ¿vale? Pero César Díaz Peche, quien es ministro de Defensa actualmente, tiene 2 denuncias por violencia familiar y acoso que fueron presentadas por su expareja. He podido leer también lo que decía la expareja de Díaz Peche en las denuncias. Lo denunció por hostigamiento constante en espacios no solamente públicos, sino también videovigilancia e intentos insistentes de comunicación. Dentro de las frases que me llamaron la atención, la siguiente: siempre la persigue con el fin de vengarse y dice que no la dejará en paz. Esto es lo que ha declarado la expareja de Díaz Peche, general retirado del ejército, que ocupa hoy por hoy un cargo importante en nuestro país. Es el ministro de Defensa, acusado de violencia familiar y de acoso. Pero ¿qué podemos esperar si, a pesar de tener una sentencia firme, hay funcionarios que ocupan altos cargos también, como es el caso de Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia, quien no tiene denuncias, señoras y señores, tiene sentencia firme por violencia familiar, específicamente maltrato psicológico en agravio de su esposa? Nuevamente, dentro de lo que relató, y el caso es supremamente grave, su esposa, en lo que fueron episodios de violencia narrados por ella misma, señaló lo siguiente: la iba a desgraciar, la amenazó con que la iba a desgraciar y también a sus hijos. Y le dijo, y esto cita de lo que señala la expareja, que no iba a morir hasta no verla a ella muerta primero. Este cargo lo ocupa con sentencia firme Gino Ríos, es el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y aquí algo grave también. Por ley y de manera explícita, la persona que ocupa ese cargo no puede tener sentencia firme por ningún caso relacionado con violencia contra la mujer. Pero ¿qué pasó? Cuando se debatió la posible vacancia, fue blindado Gino Ríos porque señalaron quienes conforman esta Junta Nacional de Justicia, en ese momento, por supuesto, también defensa ejecutada por Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, que el fallo dictado contra Ríos no estaba vigente cuando se empezó a ejecutar la ley. Eso fue lo que señaló, y por eso a ninguno les importó que hubiese un requisito legal que impedía que Gino Ríos ocupe el cargo por tener una sentencia firme de violencia contra la mujer, maltrato psicológico, dictada en el año 2011. Sigue ocupando el cargo. No pasó nada. Aquí no pasó nada. Dijeron, cuando la abogada de la denunciante, de la víctima, trató de apelar, ¿no?, a la Junta Nacional de Justicia, le dijeron: ah, mira, qué pena, lo que pasa es que el tiempo de tachas ya pasó. No importa, ups, se nos pasó, ninguno se acordó en la investigación que había que hacer que tenía esta sentencia. Y bueno, cómo no citar a José Gerí, nuestro presidente, quien fue implicado en un caso de abuso sexual que ya fue archivada, al menos la denuncia en su contra ha sido archivada el 8 de agosto de este año. Fue archivada por nada más y nada menos que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Fue, de hecho, la primera acción que tomó, ni bien ocupó el cargo. En julio del 2005, recordemos, cuando José Geriore todavía era candidato a la mesa directiva del Congreso y no estaba aún el archivo de este caso, había controversia y mucha problemática con respecto a que él pueda asumir, precisamente porque tenía esta denuncia vigente. ¿Qué pasó? Que luego todo misteriosamente empezó a calzar, ¿no? Se archiva la denuncia, ni bien Tomás Gálvez asume el cargo y posteriormente pues ya puede ocupar la presidencia. ¿Por qué es que Gálvez decide archivarla? En primer lugar, bueno, porque señala que, según lo que se ha encontrado, que no es congruente o no es concluyente, mejor dicho, que el BBD, que la víctima dijo la prenda de ropa que la víctima dijo haber encontrado, realmente perteneciera a Geriore o que hubiera sido puesta por él en ese lugar.
y que no habían coincidencias en el ADN de los exámenes que se hicieron en la víctima. Entonces, es por este motivo que finalmente se termina archivando la denuncia, pero no hay que pasar por alto que Zoraida Ábalos le abrió también un caso por desobediencia a la autoridad por no haber asistido al tratamiento psicológico que se le imputó posteriormente a este caso, porque un juzgado le impuso tratamiento psicológico por impulsividad y conducta sexual patológica. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que las denuncias de violencia contra las mujeres no importan. Ese es el mensaje que nos están trasladando, que no importan, que carecen de peso o de poder, porque al fin y al cabo no son legítimas para impedir que una persona ocupe un cargo, un trabajo o que siga con su vida como si nada, incluso con una sentencia firme que lo condena y que señala que la violencia que viviste fue real, que las consecuencias de esa violencia son reales, que las implicancias para tu vida y el trauma tú lo vas a poder seguir cargando, pero que esa persona va a poder seguir con su vida como si nada, en libertad, que probablemente tú no vas a tener acceso a la justicia y que incluso en este país puede llegar a ocupar un cargo muy alto. Tengo que contarles algo muy importante. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Muchas gracias. Vale, estoy yo francamente molesta, indignada, porque ¿cuántas personas hemos mencionado? ¿Cuántos implicados en cargos de poder que tienen este tipo de antecedentes? Valecita, ¿estás por ahí? Ah, estás Hola, acá. Manu, ¿qué tal? Valeria no está, ha salido en un ratito. Valeria está acá, la acabo de ver. No, quería compartir la indignación y ver por ahí si habían algunos comentarios para leer, porque sí, la verdad que sí es sumamente grave. Además, recordemos que no solamente, ahorita hemos leído solamente este tipo de cargos desde el Ejecutivo, pero también hay casos en el Congreso. Recordemos el caso de Freddy Díaz, quien terminó siendo sentenciado a 18 años por violación sexual y que muchas veces dentro de las mismas comisiones de ética, este tipo de denuncias pasan por agua tibia. Y el mensaje, reitero las veces que haya que reiterarlo porque es bastante grave, que le dan a todas las mujeres del Perú y en realidad a todos los ciudadanos en general, es que estas denuncias no tienen el peso o el poder suficiente para impedir que una persona que daña, que hiere, que agrede, que violenta a una mujer siga con su vida como si nada y ocupe cargos de poder. A ver, tenemos algunos comentarios. Roger Castro nos dice, qué consecuente Geris se rodea de sus pares, presuntos agresores. Néstor Paredes, un verdadero joyón, el nuevo jefe de Sutran, nos hace recordar todo lo que hacía la expresidenta Boluarte. ¿Qué más tenemos por ahí? Nelly dice, Azu, ¿qué tales currículums? Creo que para este gobierno es requisito no respetar a las mujeres para acceder a un puesto estatal. Parece, ¿no? Es como, a ver, ¿qué voy a mirar en sus antecedentes? ¿Violencia contra la mujer? Nah, esto no es importante. ¿Qué nos espera entonces a las mujeres cuyos agresores no están bajo la lupa o bajo la mira pública? Si incluso aquellos quienes deberían cumplir con ciertos estándares mínimos, incluso por ley, porque existe una ley que impide que ocupen estos cargos, las instituciones dicen, no me importa. En fin, vamos a hablar de otro tema que es también bastante preocupante y tiene que ver con el transporte, mejor dicho. Yo ya no sé cómo voy a hacer para llegar aquí todos los días, porque noviembre y diciembre son los meses en los que además más se complica el transitar por las calles de Lima, una ciudad en la que ya es un suplicio, un martirio transitar, sobre todo si utilizas el transporte público. Vamos a hablar sobre esto con Anthony Villar, quien es director de Tránsito Amigable, y hablar un poco sobre la situación de nuestra ciudad. Con eso regresamos en solo minutos. No se vayan. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder, hablemos fuerte.
el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio. Ya estamos de regreso con Anthony Villar, quien es director de Tránsito Amigable, que ha venido desde Tacna, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Manuela, por recibirme, por darme la oportunidad. Es el inicio de un sueño, de una esperanza. Y de hecho hay una frase muy bonita que quiero posicionar mucho, que se trata de la esperanza de la generación cívica de Tacna. Un poco largo el nombre, pero es muy importante porque precisamente yo pienso que nosotros, quizás los adultos, estamos un poco resignados a normalizar la hostilidad en el tránsito, ¿no? Pensamos que, bueno, pues acá es así. Vamos a ver unas imágenes que pueden confirmar, antes de entrar al tema, Anthony, lo que estamos diciendo, ¿no? Recién esta semana salió un video en redes sociales que mostraba a personas que estaban ingresando por las ventanas del Metropolitano. Pasajeros se hicieron virales porque, mira, las personas las estaban ayudando a ingresar, evidentemente ante una situación que todos nos hemos encontrado en algún momento, que va lleno, ¿no? El Metropolitano, o no pasan suficientes unidades, y como las personas se empiezan a desesperar, evidentemente, porque tienen que llegar a su trabajo o cumplir con una serie de compromisos, entonces se dio esta situación. Lo que denota y lo que demuestra algo que sabemos hace mucho tiempo: nuestro sistema de transporte público está absolutamente colapsado, no funciona, no alcanza para cubrir la demanda que existe actualmente de personas que necesitan movilizarse por la ciudad. Y por eso vemos escenarios comunes como este, que no es el único, porque además, sí, si bien pues es llamativo el hecho per se, es algo de todos los días. Entrar al Metropolitano o estar esperando en el Metropolitano y que las puertas no cierren, o ver en las combis, por ejemplo, personas que van así, colgadas de la puerta, porque ya no da para más el vehículo y sin embargo tienen que llegar, entonces dicen, no me importa. Y eso es algo bastante grave, ¿no? Es, cedo a mi dignidad, cedo a mis derechos como persona, me resigno porque esto es lo que hay y no debería ser así. Sí, muy triste. Y mira, estoy una semana acá en Lima, yo vengo de provincia, como comentaste, vengo de Tacna, y hay dos realidades muy diferentes, ¿no? Entre, vamos a decir, Arequipa, que es la segunda ciudad más grande del Perú, y Lima. Lo que estamos observando aquí es algo que no queremos que pase, que no se siga propagando, porque las ciudades van a seguir creciendo. Entonces, hay algo que se puede hacer desde provincia para poder sumarle una variable a la ecuación de la gestión del tránsito, que es la variable conductual, que no está siendo trabajada. Claro, hay problemas de infraestructura. Necesitamos en Lima seguramente vías subterráneas, vías aéreas, transporte masivo, reducir la micromovilidad y implementar movilidad sostenibles. Todo eso es maravilloso, pero eso necesita una componente más, que es la conducta. El yo deseo hacer las cosas de otra forma. Entonces, miren, no se puede capacitar la empatía. Tú no puedes recibir un curso de capacitación para volverte empático. Puedes, qué sé yo, entender una norma, gestión, pero la empatía no. Entonces, el problema está con cómo hacemos para que la gente quiera cuidar al prójimo. Y eso no es que es diferente a decir cómo hacer para que la gente cumpla el reglamento de tránsito. Ay, ¿cómo hacerlo? Porque suena muy idílico, francamente. Suena muy idílico, sí, es verdad. Pero hay, nuevamente, como te digo, componentes en las regiones que nos pueden ayudar a hacer una transformación emocional del tránsito. Y aunque no suena tampoco tan, o sea, sí suena, como tú dices, idílico, pero en realidad no lo es. Hay una frase en la cultura muy antigua que dice, pueblo chico, infierno grande. ¿Qué quiere decir? Que las cosas, los sucesos, vamos a decir, en comunidades pequeñas, sean buenos o sean malos, avanzan muy rápido, se contagian de una forma muy rápida. Entonces, pasa algo, ya para entrar en materia, con respecto a cuál es la metodología, qué es lo que proponemos. Pasa algo muy
raro, vamos a decirlo, en Tacna, que no pasa en otras partes del Perú. Tacna está a 30, 40 minutos de Arica, de Chile. Es sabido que en Chile, en Uruguay y en muchos países del mundo, como Japón, la cultura vial es diferente. Hay un hábito de respeto. Cuando el tacneño pasa a Arica, se da cuenta de que en Arica, cuando se para en un paso peatonal, todos los conductores se detienen, sin necesidad de semáforo, sin necesidad del policía. Entonces, también le pasa al conductor peruano cuando cruza la frontera y conduce en Arica. Automáticamente respeta el paso peatonal, no toca la bocina, los peatones caminan a los paraderos, suben y bajan de paraderos. Hay un cambio de conducta automático. Entonces, ¿por qué nos preguntamos por qué no respondemos que necesitamos 5 o 10 años para cambiar la cultura del país, para que estas escenas no pasen, o que necesitamos la infraestructura para poder hacer cosas diferentes, si cuando cruzas la frontera en 30 minutos cambias de conducta? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque nos queda muy poco tiempo. La solución es crear un ecosistema en Tacna como piloto, así como es real, Arica influencia el ecosistema en Tacna. Si podemos concursar a Tacna, postular a Tacna a un premio internacional de una fundación que se llama Bloomberg Philanthropies, y hay otros premios internacionales por su cambio de conducta, porque adoptan 5 actividades. Es una familia de 5 personas que representan 5 actividades. ¿Cuáles son, Antonio? Respeto al paso peatonal. No necesitamos inversión. Número 1. Dejar de tocar la bocina. No necesitamos inversión. No obstruir la calzada, es decir, no estacionarse a un costado para que los demás carros puedan pasar. Caminar a los paraderos y no tirar residuos sólidos. El panorama visual, la percepción del tránsito cambia automáticamente, porque al momento en que yo dejo pasar a un peatón, se genera un efecto emocional de positivismo. ¿Cómo hacemos para que las personas empiecen a creer? Estos son stickers que van a ir pegados en los parabrisas delanteros del vehículo y que van a representar a un conductor que ha decidido respetar el paso peatonal. Y si empezamos a sumar a los niños, miren, todo esto de aquí son medallas de cartulina hechas por niños. En Tacna tenemos 70.000 niños, en la red de educación de Tacna. Y acá dice, hola, soy Luisa. Imaginemos que tú estás manejando ahí en Tacna, te detienes en el paso peatonal y un activista te entrega una medalla de estas y tú la cuelgas en tu espejo retrovisor. Un niño de verdad te está premiando por respetar el paso peatonal. Si empezamos a viralizar esto y empezamos a posicionar estos 5 hábitos, cuando lleguen a Tacna los visitantes y digan, ¿por qué en Tacna no se toca la bocina? ¿Y por qué en Tacna me respetan el paso peatonal? Y vamos a ir zonificando, expandiendo zonas donde se respeta esto, se puede generar un efecto de contagio que podría pasar a Moquegua y en diferentes regiones. Creo que es muy lindo. Creo que sí hace falta que venga acompañado de acciones tangibles porque como ciudadanos no recibimos educación vial y es muy difícil que alguien que además se suma a otra serie de temas relacionados al contexto, ¿no? Problemas económicos, tráfico, que de repente terminan por influir en esa conducta hostil. Creo que es una buena iniciativa que ojalá se pueda replicar con data y con un poco más de apoyo gubernamental para que pueda realmente hacerse tangible. Porque quizás las 5 iniciativas, si no parten de una persona que quisiera aplicarlas voluntariamente, entonces no se van a alcanzar. Anthony, te agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Lamentablemente se nos ha acabado ya el programa. Sí. ¿Dónde pueden ver más sobre esta propuesta? Precisamente el objetivo de llegar a Lima y de tener oportunidades con medios como La República y otros medios es precisamente lanzar las redes sociales. Pero lanzar las redes sociales desde, miren, nos van a ver desde Lima, nos van a observar. Entonces, que es diferente a como dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Así es que se necesita la observación, se necesita comentarios positivos y el apoyo emocional, el impulso y que digan desde acá de Lima, te creo Tacna. Perfecto. Anthony Villar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, nosotros cerramos ya la semana aquí en Fuerte y Claro. Con nosotros será hasta el lunes. Chau, chau. En la calle se siente el pulso. La verdad no tiene disfraz. Lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el